Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela. Vamos con el tema número 45 y seguimos en la parte ¿por qué no puedo ver a Dios? Bueno, este tema se llama No sin fe. Vamos ahí al libro de Romanos, al capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esta sección de Romanos se está refiriendo a cómo Israel pues fue cortado, pero da una razón. Dios escogió a Israel. Sabemos desde el tiempo de Abraham, Dios escogió a Abraham para hacer de Israel una nación, o para hacer de él una nación. Dios lo escoge y de ahí sale un pueblo muy grande. Y recuerda por qué escoge Dios a Abraham, por la fe. Por fe fue justificado. Y esa fe le ayudaba a Abraham a hablar constantemente con Dios. Él fue llamado amigo de Dios. ¿Y cómo conocemos a un amigo? Lo conocemos más que a un conocido o que a un vecino. Un amigo es una amistad estrecha con el cual podemos hablar, con el cual podemos contarle cosas más íntimas, confiarle cosas. Y así fue Dios, ¿eh? Dios eligió a Abraham para contarle de esas cosas más íntimas. Pero ¿qué pasó? Con el paso de los años, las generaciones de Abraham fueron teniendo un grave problema, el problema de la incredulidad. Fue un pueblo incrédulo. Siempre, constantemente estaba dudando de Dios. Bueno, mientras fue Isaac creyó en Dios, Jacob creyó en Dios, pero las generaciones después de Jacob empezaron con problemas. No todos los hijos de Jacob creían totalmente en Dios y empezó a haber ahí un deterioro de la fe. Hasta que llegamos a los 400 años de esclavitud que pasaron en Egipto y ahí empezó el problema. ¿Recuerdas cuando Moisés habló directamente con Dios y recibió esa indicación de liberar a Israel? Y cómo Moisés también hablábamos en esta serie de cómo tuvo que enfrentar al faraón y el faraón no quiso reconocer a Dios. Bueno, pues otro problema con el que Moisés se enfrentó constantemente fue con la incredulidad del mismo pueblo de Dios, de Israel. Y Dios fue muy paciente. Esperó a que el pueblo reconociera a Dios, a que el pueblo tuviera fe. ¿Qué es la fe? Ya sabemos qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según nos dice Hebreos 11. Y esto era algo que no conocían los israelitas. No estaban seguros que Dios fuera a responderles. No estaban seguros que realmente Dios estuviera de su lado, aun cuando ellos sí creían en Dios. Creían en Dios, pero no le creían a Dios, como es un dicho muy común que dice la gente. No solo crees en Dios, sino créele a Dios. Bueno, sí es común, pero tiene mucha razón ese dicho. La gente dice, pues sí existe Dios, pero no quiere escuchar a Dios y mucho menos obedecerle. Si tú no crees en Dios, pues no vas a creer en sus mandamientos. Y Dios muestra bondad para aquellos que le creen. Pablo hacía una diferencia entre nosotros los gentiles que ahora somos cristianos y los judíos que no quisieron reconocer a Dios. Ya para el tiempo de Pablo, recuerda que el Señor ya había venido y por lo tanto el Señor ya había dejado fundamentada su iglesia. Ya estábamos viendo esa iglesia primitiva en la cual los apóstoles estaban trabajando ya. Ellos estaban escribiendo sus cartas, escribiendo evangelios, otros predicando directamente.
Pero bueno, ellos, los apóstoles, sobre el cual Dios quiso dejar el fundamento de nuestra fe, ya estaban trabajando. Pero mientras tanto, en este tiempo de gracia, fue un tiempo de severidad para Israel. Mira el versículo 22 lo que dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, al mismo tiempo bondadoso con la iglesia gentil, pero severo con el pueblo de Israel incrédulo. Pero dice el Señor que Él puede dejarse ver a las personas que ya no sean y no permanezcan en incredulidad. Si tú en este momento dices, la verdad es que no he creído en Dios, la verdad es que no creo en su palabra y por eso no puedo obedecerle, no he creído en sus promesas tampoco. Bueno, Dios sí puede mostrar su severidad contigo al no dejarse ver, pero también si no permaneces en incredulidad, Él puede mostrar su bondad contigo. Así es Dios, simplemente Él es así, bueno, porque Él quiere que le conozcamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe son nuestros ojos espirituales, como lo hemos estado diciendo. Andamos por fe y no por vista. Así que si tú quieres ver a Dios en tu vida, necesitas tener fe. Y una razón por la que no puedes ver a Dios en tu vida es la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado que le desagrada a Dios. Vayamos arrepentidas si es que nos hemos descubierto, como nos dice Elsa, ¿no? Si es que nos hemos descubierto en este pecado, vayamos arrepentidas delante de Dios y pidámosle a Dios como ese hombre que le pidió que sanara a su hijo. Creo, ayuda a mi incredulidad, porque esa incredulidad no nos deja ver. Esa incredulidad nos estorba para recibir revelación de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.